Somos Hugo y Nuria, y después de camperizar nuestra furgoneta, hemos empezado un viaje sin fecha de vuelta con nuestros perritos. En la ruta anterior, hemos llegado a la capital de Portugal, que ha sido todo un reto visitarla en furgoneta camper. Y la ruta de hoy nos lleva a Nazaré, que es el lugar que tiene las mayores olas del mundo. Y de camino, hemos hecho una visita express al pueblo de Óbidos. Bienvenidos a la ruta Lalaban. Óbidos es conocido como un pueblo de reinas. Esta bonita tierra fue ofrecida como regalo del rey Don Dinís a la reina, y este acto terminó convirtiéndose en tradición, pasando a ser el regalo de boda por excelencia para todas las siguientes reinas que tuvo Portugal. En nuestro paso por Óbidos nos hemos perdido por sus calles, disfrutando de los comercios artesanales y descubriendo algunos de sus rincones. Este pueblo es conocido por ser donde se creó un licor muy famoso en Portugal llamado Ginja, que se hace a partir de cerezas salvajes y aguardiente, y que de ninguna manera nos podíamos perder. Muito obrigada, sí. Y ahora esto que vamos a comer, ¿cómo se llama? Bomboca. Bomboca. Y no sabemos qué hay dentro, ¿no? Sí, hay una crema, hay chantilly, hay una nata. Nata. Sí. Venga, va. Es como si tuviera merengue dentro o algo. Sí, es un merengue, tipo eso. Como Sí, que merengue tienes o... razón. Sí, pero Me más recuerda- más cremoso, sí. Me recuerda, hay unas chuches que son muy parecidas a esto, que se venden en España, que no sé cómo se llaman, pero son muy parecidas. Bueno, pruébalo tú. A mí ver desde qué tal. pequeñito lo he visto un poco guarrada esto, pero bueno. Hombre, un poco guarrada es. Sí, ¿no? Es que pero está bien. Me gusta el chocolate, pero bueno, el dentro es como, ¡buah! Desaparece. Sí, es como comer algo hueco, es un poco raro. Pero está dulce, ¿no? Está bien. Pero la experiencia está guay. Me gusta. Ahora vamos a la fase 2, que es probar la gingiña de aquí. Aquí te dan el vasito de chocolate, cosa que es un puntazo porque, no sé, está muy guay poderse comer el vaso. Según las normas, dice que hay que beber un poquito. Ay, qué bonito, eso es para aguantar la taza. Anda, pues mira que yo pensaba siempre como... Si esto es para aguantar, mujer. Pues yo de verdad pensaba, digo, qué detalle, que han hecho aquí un pitillo para que te lo puedas beber. Ay, Dios mío. Es como una taza, pues vaya, muy mal. Oh, mira. Eso. Vale, entonces, según la tradición, pues hay que dejar te lo tienes que beber y dejar como un poquitín Un para colito, acabar de un colito bebértelo para y... ponerlo ahí, para explosión. Wow. Yo voy a hacer como la Nuria porque me ha gustado. Es como una fuente. No puedo. Mira, ¿sabes qué? Directo. A mí me ha gustado, no sé, porque el chocolate le da un puntazo muy grande. Además de dar un paseo de vértigo por las murallas, también te puedes sentir como un verdadero rey hospedándote en el castillo, ya que a día de hoy se ha convertido en un bonito hotel. Uy, señora, a mí me da miedo. Bueno, a mí me encantó porque ya veníamos de venir de la costa, de la playa. Pues Y nos de hemos- Lisboa también. Sí, que de una, otro- de una gran ciudad, entonces nos hemos metido aquí al pueblo y nada, nos hemos descubierto este sitio que está súper guay, está súper guay. Me encanta porque es amurallado, todas estas casitas, es diferente. Sí, el se pueblo siente- es súper bonito. Además muy turístico también, pero Sí. al mismo tiempo, bueno, eso también le da más vidilla. Y Tiene un montón la- de tiendas. las tiendas, las costumbres también de la ginja ginja, y la nos ha bomboca. gustado un montón, a mí me ha encantado. Las murallas son súper bien mantenidas y es que además Sí. avisan. Sí, Cuando tú vas avisan a de que es subir, peligroso. que es peligroso, que no tienes nada para aguantarte y es como vivían antiguamente. Pero yo así, aún siendo así, cuando justo estaba ahí arriba, yo me preguntaba, pero joder, esto para pelear aquí arriba es muy mal, porque joder, es Sí, que no a hay la mínima espacio. que te Solamente despistas, puedes te vas para proteger la parte de fuera y con arqueros, ¿no? Con flechas, pero es que pelear ahí arriba es muy malo. Yo me preguntaba, ¿cuántos de los nuestros o de los portugueses que estaban aquí adentro
que se han matado por el sitio ese. Muy mal, ¿eh? Los arquitectos de ahí, de ese momento, ¿vale? Sí. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Después de conducir apenas unos 20 minutos, llegamos finalmente al pueblo de Nazaret. En vez de deshacerlo, lo estás haciendo, ¿no? I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. Todas las veces es así. We don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away. We don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me. Oh my, love, 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 love. Oh my life, oh my heart. Yeah. One thing more. Tomorrow, don't forget about tomorrow. I have some announcement about tomorrow. It doesn't exist. Don't worry. Tomorrow doesn't exist. Don't worry. Just live today. Live well today. And then when you wake up tomorrow, it's not tomorrow, it will be today. It's a continuation of the good life you're living today. Even if you look around and things are not totally as you would like. Pues esta escultura del ciervo que acabamos de ver simboliza un poco el pasado y el presente, porque se ve que en el pasado pues aquí estaba todo lleno de ciervos y la gente venía a cazarlos. Incluso tiene una leyenda como que había un señor que se fue del grupo de cazadores y se iba a caer por un acantilado y dijo algo así como: por favor, señora de Nazaret, que supongo que debe ser una virgen, sálvame que no quiero morir. Entonces lo salvó. Y el caballo se ha frenado con las piernas de atrás y se ha quedado justo en el acantilado, entonces se ha salvado. No lo ha dejado morir, exacto. Eso significa la parte del venado. Y este sitio, pues ahora, el presente, pues es muy conocido por las olas que tiene y el surf. Pues nada, vamos a ver aquí el faro y vamos a ver un poquito cómo es aquí esta zona. Nos dejan entrar con los perritos Pero solamente hay brazos. en brazos, pero bueno, Está bien, ¿eh? Todos mejor los que días nada. estamos acostumbrados. Son nuestros niños para lo bueno y para lo malo. Pues sí. Vale, vamos para allá. Vamos. El fuerte de San Miguel actualmente es un museo dedicado a los surfistas que han surfeado las mayores olas del mundo, además de explicarte el fenómeno de cómo se forman estas olas tan monstruosas.
hemos subido a la parte de arriba del fuerte y a mí me hacía bastante ilusión porque este es el punto desde donde se ven las olas más grandes del mundo, que llegan a medir incluso 30 metros de altura, que me parece una barbaridad. O sea, yo creo que cuando un surfista se mete ahí en el agua debe ser casi como ver un tsunami directamente hacia ti, o incluso si te pilla, ¿cómo debe ser aquello? Debe ser brutal. Y nada, y aquí justamente por estas olas hacen un campeonato de surf, que vienen los mejores surfistas, que son los únicos que se atreven a surfear olas así, y este es el punto donde estamos ahora mismo, desde donde se ven todas esas olas y todo ese campeonato, y ¡buah!, es una pasada. Que es justo lo que no vamos a ver hoy, porque generalmente pues de olas no tiene nada en absoluto. Y esto pasa porque hemos venido fuera de temporada, porque normalmente la temporada es de septiembre a febrero, marzo. Y justo estamos en abril, pues este no es el momento. Y hemos estado investigando un poquito por qué pasa estas cosas aquí en este sitio y no pasa en otros sitios. Porque justo aquí delante, pues tiene un cañón ahí debajo, que es tipo un río, que está ahí debajo. Y debajo del mar, un río debajo del mar. Exactamente, y ahí es por donde viene toda la energía. Que esto de las olas se mide energías y de ahí la energía viene muy fuerte, que se une con las olas de aquí, de esta playa del norte, que es esta playa que está aquí al lado, y hace unas olas súper brutales. Pero si tienes que venir aquí, venir en la temporada de las olas, porque todo está preparado para eso. Que igualmente podéis venir aquí tranquilamente, porque es que este sitio es una maravilla. Incluso yo tengo un crush con este sitio, porque ya vinimos una vez anterior y es tanta la inmensidad del paisaje cuando estás ahí arriba que a mí me encanta. Me encanta Nazaré. Y además las playas son enormes, es una cosa muy natural, muy guay, nos encanta este sitio. Es un sitio ideal para venir aquí con autocaravana, estar aquí con los perritos, nos está encantando. Justo ayer hemos dormido en la playa esta que tenemos aquí atrás, justo por la zona esa de por ahí, pudimos dormir tan tranquilamente y nos hemos pasado una noche súper agradable y súper guay, ¿eh? Y ahora nada, vamos a ver un poquito el pueblo y cómo se ven las vistas desde arriba. ¿Qué son? También. You got me feeling kinda crazy. You got me feeling like... Uno de los sitios que hemos descubierto es esta playa secreta escondida entre las rocas, que solo alcanzas a verla si llegas hasta ella, y a la que únicamente puedes entrar por un agujero en la orilla en los meses de verano, cuando la marea está baja y el mar te lo permite. Just gonna hold you closer. You take me higher when we're together. It feels like you set my whole world on fire. I know I want you, I know I need you here. You're around, I want tonight. You know you make me feel so alive. I wanna stay with you, never say goodbye. It's like we're in paradise, like we're in paradise. You're around, I want tonight. Aquí nos encontramos en la parte de arriba de Nazaré, que está súper bien para ver todas las vistas. Puedes ver como toda la parte de abajo del pueblo de Nazaré. Esta es la playa que no tiene olas. Cuando hay olas grandes de verdad, pues esta es la parte más familiar, que se queda igualmente tranquila. Y lo que más me gusta de Nazaré es como que es un pueblo puesto encima de un acantilado. Es un pueblo súper pequeñito, pero es muy turístico y al mismo tiempo es como que se resume todo en una plaza. Y esta plaza está llena de tiendas, llena de puestecitos, y están como todos los comercios mirándose unos a los otros, como en una especie de círculo, y todos mirándose unos a los otros. Y tú vayas hacia donde vayas del pueblo, pues tienes unas super vistas y todo rodeado de playas salvajes y súper bonitas. Yo creo que va a ser este, ¿eh? In the evening, then you come around, spin my world upside down, taught me how to fly higher, higher. 'Cause when you spin me all around, I can't stop.
flashy. All alone again tonight. Snoopy se cambia de familia. About yourself. Wondering how it could go so wrong, but you didn't call for help. But let me tell you about the trees and the seas, how it's all connected. Pues este sitio lo descubrimos por casualidad cuando estábamos yendo hacia Nazaré de camino a la playa del norte, que nada, la playa está a 2 minutos de aquí, y miramos así hacia la derecha y vimos que tenía unos ciervos y dijimos, guau, tenemos que venir a verlo. Y están así semi en libertad y es muy bonito de ver y nada, no esperaríamos nunca que Nazaré fuera un sitio típico de ciervos porque estamos al lado de la playa y uno nunca relaciona la playa con ciervos. Pero se ve que sí y es una pasada y tienen esta pequeña representación de los ciervos de Nazaré pues justamente aquí. Fairies found me, and they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had Quería tocar pero la mano me salió muy cara. Míralo, ya no hay más. and they carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic. Nazaré es un lugar tan puro que una parte de él se queda dentro de ti. Es el lugar soñado en el que quieres estar cuando piensas en la vida camper. La inmensidad y el poder descontrolado de sus olas hacen que te sientas profundamente sumergido en la naturaleza. Blowing glitter in the wind. Y aquí nos despedimos de nuestro paso por Óbidos y Nazaré. El viaje continúa. Suscríbete y no te pierdas la ruta al Alabán. With another complete stranger.